Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a 5 Minutos Roll. Hoy vengo a hablaros de Poderes Malditos, el nuevo juego publicado por No Solo Roll de superhéroes. Poderes Malditos es un juego que se nos presenta en una edición de tapa blanda, con tapa a color e interior en blanco y negro, y un total de 120 páginas. El precio de este juego son 17,99, 8 euros en su versión digital. ¿Vale? Como siempre, con No Solo Roll, o casi siempre, si compráis la edición en físico, os incluirá un código en el interior que os servirá para descargar el PDF totalmente gratuito. ¿Vale? También en la página web de No Solo Roll, dentro de Poderes Malditos, en su apartado de descargas, podéis ver un pequeño avance de cómo es el juego y cómo es la maquetación. ¿Vale? ¿Qué más añadir? Voy a enseñaros o mostraros aquí de fondo un poco unas cuantas ilustraciones, o bueno, las ilustraciones que trae el juego en sí, porque son todas, son un total de 18 ilustraciones, si no recuerdo mal, pero lo confirmo en un momento, sí, 18 ilustraciones, ¿vale? Todas ellas en blanco y negro, como ya he dicho, menos la de portada, que es en color, y que nos irán acompañando a lo largo del libro. Las ilustraciones, a ver, si hubiera agradecido que fueran en color, ¿vale? La calidad no está mal, son ilustraciones tipo cómic. Algunas de ellas simplemente son para ilustrar a lo mejor el arquetipo de superpoder, ¿vale? O para ambientar un poco el trasfondo del juego, ¿vale? Pero no tanto quizá para que lo utilices en las aventuras que te vienen, ¿vale? En este juego, de esas 120 páginas, hay 4 misiones, ¿vale? 3 misiones y la aventura introductoria, ¿vale? La aventura introductoria y la primera misión son aventuras cortitas que pueden durar 1-2 sesiones como mucho si los jugadores se enrollaran muchísimo, ¿vale? Pero en total tenemos 43 páginas de aventura, ¿vale? Cosa que a lo mejor puede, bueno, bajo mi punto de vista es algo muy útil a la hora de comprar un juego que no conoces, que te venga con una aventura inicial para que tú veas el tono del juego. Y aquí no solamente nos trae eso, sino que nos trae 4 aventuras de estas, ¿vale? De diferente estilo, diferente tipo, y que nos va a servir para ver el tono del juego en diferentes, cómo se centra en diferentes aspectos, ¿vale? En cuanto a maquetación, pues es una maquetación a una columna, ¿vale? Con algunos textos que la podréis ir viendo ahora en la reseña, ¿vale? Con algunas ilustraciones a página completa, ¿vale? Se ve y se lee bastante bien, ¿vale? No es una letra muy pequeña, de vez en cuando tiene algunos apéndices con fondo negro, ¿vale? A mí la maqueta... Perdón, que estoy constipadísimo. A mí la maquetación me ha parecido sencilla y útil, ¿vale? O sea, útil, me tengo que referir. Que no se complican demasiado, ¿vale? Que se deja leer. Yo este libro me lo leí en menos de un día, ¿vale? Lo devoré de cabo a rabo y sobre todo porque me gustó mucho y la ambientación de Superhéroes es una ambientación que me gusta mucho, ¿vale? Vamos a pasar a otro plano donde... Uy, perdón, esto tenía que estar así. Es que no es como habréis podido imaginar, no es la primera vez que hago este vídeo, he tenido que rehacerlo varias veces, ¿vale? Pijadas mías, que no quedaba contento con él. Poderes malditos, ¿vale? Aquí podéis ver un poco la ilustración, la maquetación del libro, ¿vale? En su versión digital. Es idéntica a la física, eso sí, ¿vale? Y vamos a centrarnos un poco en el contenido de este libro, ¿vale? Desglosado por capítulos. El contenido, o sea, el libro en sí, de Poderes Malditos, es un libro que, como un libro de iniciación, yo creo que puede ir muy bien, ¿vale? Porque aunque el sistema, a la hora de leerlo o explicarlo, pueda parecer un poco lioso al principio, ¿vale? Tiene muchos textos escritos de manera de... O sea, de una manera muy simple, de una manera de que los jugadores experimentados ya conocemos, ¿vale? Pero que nos puede servir mucho para un jugador nuevo o un máster nuevo, ¿vale? No me refiero simplemente al típico texto de qué es un juego de rol, ¿vale? Sino a la hora de preparativos o de qué se espera en una partida, ¿no? Nos están describiendo lo que básicamente hacemos todos cuando jugamos a rol, ¿no? Que tienes que narrar a tu personaje. Son consejos muy básicos,
¿vale? Pero que a veces damos por hecho en muchos juegos y cuando jugamos con gente novata no los conocen, ¿vale? La persona que sea la primera vez que se acerca al rol, se podría acercar con poderes malditos, ¿vale? Entonces, lo primero que se nos presenta en el libro es esa introducción que os comento, ¿vale? Hablándonos de qué es poderes malditos, que es un juego de rol, los preparativos, la presentación, ¿vale? Y aquí voy a aprovechar para explicaros, daros unas pinceladas del trasfondo sin entrar en spoilers de poderes malditos, ¿vale? Poderes malditos es un juego donde vamos a interpretar a un escuadrón de superhéroes que por una razón u otra han acabado entrando en este escuadrón maldito, como lo llaman. El escuadrón maldito recibe su nombre porque la mayoría de sus equipos acaban o muertos o desaparecidos, ¿vale? En misiones me refiero. El tema, nosotros podemos haber entrado en el escuadrón maldito por iniciativa propia, porque somos gente con dones, con superpoderes, somos devas, que es como se llaman en este juego, o podemos entrar porque nos han reclutado o nos han obligado, ¿vale? Ya sea porque a lo mejor nuestro superpoder ha estado siempre latente en nosotros y un día se despierta creando un caos, porque acabamos de recibir nuestro superpoder de manos de algún factor externo, ¿vale? Como una picadura de araña, por ejemplo, por decir uno. Y se nos descontrola y entonces tiene que intervenir la agencia de poderes malditos. O puede ser porque hayamos estado ocultando nuestro poder desde que éramos pequeños, o desde que lo tenemos y en algún momento no podemos seguir ocultándolo, ¿vale? O simplemente porque, mira, pues hemos llegado de otro mundo con poderes o somos conscientes de que tenemos esos poderes y hemos decidido unirnos a este escuadrón maldito, ¿vale? El escuadrón maldito es una agencia secreta del gobierno estadounidense, ¿vale? De esas típicas agencias en las que si te capturan en el sitio equivocado van a negar tu existencia, ¿vale? El gobierno no acepta o no reconoce que existe esta agencia, ¿vale? Es una agencia que está al cargo del profesor Klossheimer, un profesor con un pasado algo confuso, ya que solo hay rumores de él, pero nadie lo conoce a ciencia cierta, ¿vale? Hay rumores de que podría ser un científico nazi extraído de Alemania con la operación Paperclip, o que podría ser de otra dimensión, un viajero del tiempo. Se mencionan muchas cosas que muchas de ellas no tienen sentido y simplemente son eso, rumores, ¿vale? El tema es que durante la historia, aquí hay una pequeña cronología en el juego, y durante la historia del escuadrón maldito el profesor Klossheimer ha desaparecido alguna que otra vez, incluso se le ha dado por muerto y ha acabado volviendo, ¿vale? Aumentando así todos esos rumores alrededor de su persona. Y esto sería un poco, sin entrar en muchos spoilers, cuál es la ambientación de poderes malditos, ¿vale? Luego pasaríamos a la parte de creación del libro del héroe, ¿vale? Que sería la parte para jugadores, donde nos explica la creación de héroes, ¿vale? La creación voy a pasar un poco por encima de ella, porque vamos a hacer un directo el sábado, Curino y yo, haciendo un personaje para una futura partida que tendremos en el canal de poderes malditos, ¿vale? Pero bueno, para que veáis cómo funciona la creación de héroes, nosotros tenemos que resolver, o responder más bien, perdón, una serie de cuestionarios, que voy a intentar ponerlo por aquí, ¿vale? Tenemos un formulario de ingreso del proyecto ODIVEX, que es como se conoce en el gobierno de Estados Unidos, a el escuadrón maldito. Nos harán este tipo de preguntas, hay en total 13 preguntas que tenemos que ir marcando. Una opción por cada pregunta, ¿vale? Así de sencillo. Una vez que tengas esto, el máster tiene otra hoja con unas puntuaciones y eso te va a determinar tus características pasivas, ¿vale? Te va a determinar unos valores que empiezan todos en 2, ¿vale? Y a raíz de lo que tú tengas en estas respuestas, pueden llegar hasta un máximo de 12. Si tuvieran que superar el 12, lo que harían sería repartirse los puntos sobrantes entre la que está la característica de encima o la de debajo, ¿vale? Tipo pues 1 y 1 o 2 a 1 o lo que sea, ¿vale? Dependiendo de cómo la superes. Las 10 primeras respuestas te van a dar la puntuación pasiva de tu personaje. Las 3 últimas te van a dar tu superpoder, porque tú no eliges aquí tu superpoder, viene dado por esas respuestas, ¿vale? La última de todas, la número 13, es una pregunta abierta,
¿vale? La que tienes que responder escribiendo un texto. No, no tienes que elegir una opción. Y dependiendo de lo que respondas, pues tienes una puntuación u otra, ¿vale? El tema es que cuando se te asigna un superpoder, tú puedes, si no estás muy convencido porque por trasfondo no te entra, tienes una alternativa, ¿vale? Dentro del propio superpoder te viene una alternativa. Si ninguna de las dos te convence, te dice que no te preocupes, que te quedes con el que más te guste de los dos y que simplemente intentes explicar por qué, si a priori ese superpoder no encaja con tu trasfondo, ¿por qué tienes ese superpoder? ¿Vale? Lo adaptes a tu historia. Si a lo mejor quizás sea que no recuerdas bien el pasado de tu superhéroe, podría ser, ¿vale? Así sería como funcionaría la creación de personaje, ¿vale? Las características que tenemos, bueno, nos van a dar unos valores diferentes, ¿vale? Por un lado, que voy a poner en la ficha, tendremos las fortalezas, que son 3, salud, cordura y voluntad. Y por otro lado tendremos las características, que como podéis ver aquí, son 5 y son la pena, el amor, el orgullo, la ira y el miedo, ¿vale? Estas 5 características, vosotros respondiendo al cuestionario tendréis un valor pasivo, ¿vale? Que eso luego es algo que el máster utilizará. Vosotros lo que vais a utilizar es lo que veis en esta ficha. Como podéis haber supuesto, cada característica está asociada a un dado. La pena a un D4, el amor a un D6, orgullo a D8, ira a un D10 y miedo a un D12. ¿Vale? Esto sería sería siempre así, por lo menos al principio. ¿Vale? Y ahora explico por qué. Una vez que ya hemos creado nuestro personaje y tenemos nuestra ficha, que sería, como ya os he dicho, ¿vale? Que podréis ver el sábado, perdón. Vendría cómo funciona el sistema de poderes malditos, ¿vale? Ese sistema se explica bastante bien con la ficha adelante, ¿vale? Y ya os digo que puede parecer al principio un poco lioso, pero una vez que lo empecéis a utilizar es muy sencillo, ¿vale? A ver, el sistema. Primero, lo que tenemos que determinar ante una tirada, ¿vale? Es la intención que queremos conseguir, ¿vale? No el cómo lo vamos a hacer, sino lo que queremos conseguir, ¿vale? Tipo, pues no pego al monstruo, sino quiero derrotar al monstruo. También tenemos que describir qué sentimiento tenemos al ejecutar esa acción, ¿vale? Y eso nos dará el dado que vamos a tirar, ¿vale? La tirada se compone de 2 dados, ¿vale? Tanto por parte del máster como del jugador. Uno de esos dados es el dado del sentimiento, el dado de la característica que utilizamos, y el otro es el dado de nuestro superpoder. Si en la acción que estamos llevando a cabo nuestro superpoder tiene sentido, utilizaremos un D10. Si no, utilizaríamos un D6. Por ejemplo, volar no tiene mucho sentido para hackear un superordenador, pero sí lo tiene para rescatar a alguien en apuros, ¿vale? Por otro lado, el director tira 2 dados. El primero es un dado de dificultad, que viene determinado por el peligro al que nos enfrentamos, ya sea a lo mejor un matón del 3 al cuarto que tiene un D6 de dificultad, o desactivar una bomba antes de que estalle, que a lo mejor tiene un D10 de dificultad, ¿vale? Muchas veces viene determinado por el propio director de juego, él es el que elige la dificultad de la situación. Y a esto le añadiremos el dado de conflicto, que esto es una cosa un poco curiosa. El máster tiene una pequeña tabla, ¿vale? Y dependiendo del tipo de conflicto que tengamos, él tirará un dado que viene determinado por nuestra puntuación pasiva. Entonces, que tú resuelvas una acción con miedo no tiene nada que ver para el dado que tira el máster. Está más enfocado hacia qué tipo de conflicto vamos a tener. Si es un conflicto mental, uno social, uno de resistencia, físico o agresivo, ¿vale? Una vez que determinamos qué tipo de conflicto estamos sufriendo o ejecutando, entonces el máster mira en esa tabla qué valor pasivo va a utilizar. Por ejemplo, en un conflicto violento, el máster utiliza tu puntuación pasiva de amor. Si tú en amor tienes un 6, el máster va a tirar un D6, ¿vale? Entonces tendríamos que tirar el dado de dificultad más el dado de conflicto, ¿vale? Que en este caso sería, pues, un D6. Con eso ya tendríamos la tirada de dados. La tirada sencilla y normal de una situación en poderes malditos. Una vez que tiramos, sumamos los 2 valores y vemos quién saca más en el resultado. El que saque más consigue lo que quería hacer. Pero ojo, en esa tirada, el que haya sacado el dado más alto, el dado con el valor numérico más alto, ¿vale? Por ejemplo, de un 6 y un 1 y un 7 y un 2,
pues sería el 7, el más alto. Ese va a ser el que narre la escena. Esto nos puede dar situaciones como, por ejemplo, que el jugador quiera conseguir lo que él quería, pero que sea el director el que narre la escena. O al revés, que el jugador no lo consiga, pero sea el propio jugador el que narra cómo no lo consigue. ¿Vale? Y esto sería básicamente la tirada normal que os digo de poderes malditos. Luego tenemos otro tipo de tiradas, ¿vale? Ese tipo de tiradas son lo que se llaman tiradas prolongadas en el tiempo, que solamente se tienen que ejecutar en momentos claves de la partida, como por ejemplo el enfrentamiento final contra un villano, o una situación que por su descripción necesite más tiempo para ejecutarla o sea más difícil, que no se determine solamente con una tirada de suerte, ¿vale? Entonces, en ese caso, la tirada es un poco diferente, ¿vale? Elegimos los valores igual que antes, ¿vale? Nuestro dado de superpoder y nuestro dado de rasgo, y el director, el dado de dificultad más el dado de conflicto, ¿vale? Pero aquí los vamos a separar en el dado más alto y el dado menor, ¿vale? El mayor y el mayor. El mayor y el menor de nuestra tirada. Y se compara, en primer lugar, el mayor de nuestra tirada con el mayor de la tirada del máster. El dado más alto de esos dos es el que inflige un punto de daño, por ejemplo, en un combate, al otro. Luego comparamos el dado menor. El dado más alto entre los dos dados menores inflige otro punto de daño al bando rival, ¿vale? Esa sería la tirada prolongada. Como regla opcional nos traen las posiciones, ¿vale? En una tirada, y solamente en una tirada prolongada, tú puedes elegir colocarte en dos tipos de posiciones. Una es la posición defensiva y la otra es la posición ofensiva, ¿vale? La posición defensiva simplemente lo que nos hace es que el dado con el que vamos a tirar, ¿vale? Si por ejemplo nosotros en amor tenemos un D6, pues aumenta un rasgo, o sea, aumenta un punto. En vez de tirar un D6, tiraremos un D8, por poneros un ejemplo. Pero a cambio, vas a perder un punto en una de tus fortalezas, ¿vale? Dependiendo de la situación, pues a lo mejor pierdes uno de salud, o uno de cordura, o uno de voluntad. La otra posición que hay es la posición ofensiva, que lo que hace es que el dado con el que vamos a tirar baja de valor, en vez de ser un D6 sería un D4, pero a cambio la primera tirada en la que tengamos éxito, su valor se multiplica por 2. Por ejemplo, cuando estamos comparando lo del daño, imaginaos que hemos sacado un 7 y un 1, perdón, un 7 y un 2, y el máster ha sacado un 6 y un 1, ¿vale? Comparamos el dado mayor, que es un 7, con el dado mayor del máster, que es un 6. Como hemos ganado, infligimos un punto de daño al máster, al PNJ del máster me refiero. Como estábamos en posición ofensiva, no es un punto, sino que son 2 de daño que le hacemos. Ahora vamos a comparar el dado menor. El dado menor era un 2 y el del máster era un 1. Le volvemos a superar, así que le hacemos en esta ocasión un punto de daño, solamente uno, porque la posición de ofensiva ya la hemos gastado con el primero de nuestros dados, ¿vale? O sea que como máximo podremos hacer 3 puntos de daño al PNJ contrario, no podremos hacer más, ¿vale? Esto sería digamos, los dos tipos de tiradas que hay, las tiradas normales o las tiradas prolongadas, ¿vale? O extendidas. Luego tenemos otro valor a tener en cuenta en nuestra ficha. Debajo de cada dado, como podéis ver, hay el tipo de conflicto que va asociado, ¿vale? Por ejemplo, la pena es un físico, y unas burbujitas, unas redonditas. Tú cada vez que utilices uno de esos sentimientos, vas a marcar una de esas casillas, ¿vale? En el momento en el que tú tengas 5 marcadas y tengas que pasar a la sexta, borras todas y empiezas de nuevo. Tu dado aumenta en un valor. Por ejemplo, el D4 de pena se convertiría en un D6 y a partir de ahora tirarás D6. Pero tu personaje sufre una catarsis. La catarsis es simplemente que pierdes el control del personaje durante lo que el máster requiera, ¿vale? Dependiendo del momento en el que suceda, ya sea una escena, sean semanas, meses o lo que sea, ¿vale? Y normalmente pasa algo, ¿vale? Dependiendo de qué es lo que te ha provocado la catarsis. Puede ser un exceso de violencia, puede ser que te rindas al enemigo, pueden ser muchas cosas, ¿vale? Que va a decidir el máster lo que te va a pasar. Eso sería una catarsis normal cuando tenemos que rellenar un espacio y no tenemos, ¿vale?
¿Qué pasa cuando el dado que tenemos, como el de miedo, es un D12? Si en el dado de D12 rellenamos el quinto espacio y hay que rellenar uno más y no hay sitio, entonces sufrimos una catarsis crítica. Básicamente el efecto es el mismo que el anterior, ¿vale? Una situación en la que nosotros perdemos el control de nuestro personaje y el máster decide lo que pasa, ¿vale? Pero aparte de eso, a efectos de juego, sufrimos una pérdida permanente en una de nuestras fortalezas, ya sea salud, voluntad o cordura, y una alteración en nuestro superpoder, que puede ser que perdemos nuestro superpoder, a determinar por el máster si es para siempre, si tiene solución, si es de manera temporal. Podemos sufrir complicaciones a la hora de utilizar nuestro superpoder, que tenga efectos, daños colaterales, efectos negativos o algún tipo de efecto que nosotros no deseamos cada vez que utilicemos nuestro superpoder. O que perdamos nuestro superpoder y en su lugar ganemos otro diferente, ¿vale? Que será en la lista de superpoderes el que está inmediatamente superior o inmediatamente inferior, ¿vale? El tema es que eso también puede ser permanente o simplemente temporal durante un tiempo elegido por el máster, ¿vale? Luego, dentro de esta microgestión de ficha, en el que nos dice más o menos, en el que vamos a ir marcando cada vez que utilicemos un rasgo, una redondita, tenemos ciertas cosas a tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, siempre que nosotros utilicemos el dado de miedo, vamos a perder sí o sí un punto en una de nuestras fortalezas. No es permanente, porque se podrá recuperar, pero vamos a sufrir daño, pérdida de cordura o pérdida de voluntad. El otro dado a tener en cuenta sería la ira. La ira solo tiene 3 casillas para marcar. Es más fácil que sucumbamos a la ira si la utilizamos. En el orgullo arriesgamos el doble. Eso quiere decir que si en nuestra tirada de orgullo sufrimos daño, no marcaremos un punto, sino que marcaremos 2, pero solo si sufrimos daño. Y el otro dado que es diferente, o que tiene alguna característica especial, sería la pena. La pena nos permite, si queremos nosotros, marcar 2 casillas en lugar de una, para poder desmarcar una casilla en otro sitio, en otro rasgo, ¿vale? Por ejemplo, si tú ya tienes 5 en miedo y no quieres marcar la sexta, te marcas 2 en pena y quitas una de miedo, ¿vale? Ese sería el ejemplo. Y así, a grosso modo, ese sería el sistema de poderes malditos, ¿vale? No tiene más. Es tan sencillo como esto, y cuando lo juegues, ¿vale? Cuando empieces a jugarlo, vas a ver que enseguida te haces con él. Lo que puede ser un poco más extraño quizás es el no describir la acción que haces, sino lo que quieres conseguir con ella, y tener en cuenta un poco los sentimientos que tiene tu personaje, ¿vale? En ese momento. Luego, pasando ya, vamos aquí, pasando a como íbamos por el contenido, tenemos el libro del director. Aquí es donde nos explican las tareas del director como narrador de la partida, ¿vale? Con cosas muy sencillas que todo el mundo sabe a estas alturas. Pero ya os digo que como juego de iniciación, pues va muy bien. Nos trae unas tablas para crear misiones para nuestro escuadrón, que a mí me han parecido muy útiles, ¿vale? Determinándolo al azar, tirando unos dados, ¿vale? Nos explica cómo crear campañas, cómo crear misiones, ¿vale? Y nos da diferentes consejos de dirección. Ese sería el libro del director. Luego tenemos el mundo maldito. Este es un capítulo de ambientación completamente. Primero nos trae una cronología muy corta en el que nos explica la historia del mundo hasta el 2011, perdón. Nos va describiendo eventos importantes que han pasado en el mundo reales y al mismo tiempo lo que estaba pasando en el escuadrón maldito en esa época. Es una cronología muy breve, ¿vale? Ya la veréis. Son 2 líneas o 2 párrafos, mejor dicho, pero muy cortitos, ¿vale? Pero sirven para ambientarte un poco en qué estaba haciendo el escuadrón en esa época. Después nos pasa a hablar del proyecto Odivex, que básicamente es el escuadrón maldito, ¿vale? Es ese nombre en clave que recibe del gobierno. Nos habla después del complejo Otval, que son las instalaciones donde estamos, y nos da un detalle de los miembros del equipo, la gente que no son los personajes, digamos, y que están trabajando allí, científicos, bedeles, miembros de seguridad, etcétera.
Vale, luego tenemos una parte en la que nos habla un poco de la historia del profesor Klossheimer, porque sin entrar mucho en spoilers, su historia ya os he dicho que es un poco turbia, entonces no sabemos muy bien lo que es esto. Es un capítulo o un apartado que lo deja un poco a discreción del director de juego, porque no acaba de centrar la historia. Te da rumores del profesor Klossheimer y tú puedes elegir un poco el que sea. Así que en cada aventura, o en cada aventura no, según cada jugador, cada director, la historia de Klossheimer será diferente. Cosa que te da mucha rejugabilidad, por ejemplo. Y luego ya pasa a tener las aventuras, ¿vale? Tenemos 4 aventuras, en total son unas 43 páginas, una misión introductoria y una primera misión, que son muy cortitas, de una sesión o dos, ¿vale? Que nos presentan eso, una pequeña introducción al mundo de poderes malditos. Las otras dos ya son un poquito más largas, sobre todo la última misión, ¿vale? Ya son de más sesiones dependiendo de lo que hagan los jugadores. Y luego para finalizar tenemos esos 2 apéndices que son el tema de el cuestionario y la ficha de personaje, ¿vale? Yo creo que con eso ya estaría explicado. Os voy a enseñar un poco el tema, así se verá un poco mejor, de maquetación del libro para que lo veáis. Aquí vemos las ilustraciones, cómo son los diferentes capítulos, ¿vale? Pero a grandes rasgos, así esto es poderes malditos, ¿vale? Como podéis ver, aquí una cosa que no os he dicho antes es la parte de superpoderes, ¿vale? Están bastante bien explicados. Cuando te toca el superpoder, como os he dicho, tenéis tu superpoder o si no la alternativa. Y en total hay unos 37 poderes, si no recuerdo mal. Me he ido mucho, son 24, 37 son otra cosa, creo. 24 poderes, ¿vale? Que luego tú puedes crear nuevos, si quieres, ¿vale? Pero bueno, aquí puedes ver un poco cómo es la maquetación del libro, ¿vale? Cómo funcionaría la tirada que os he dicho, vuestro dado de superpoder con el dado de rasgo y el de dificultad contra el dado más el dado de conflicto, que sería la del director. Y luego tenemos por aquí la tablita que os comentaba que el director va a mirar, dependiendo del tipo de conflicto, qué valor pasivo va a utilizar. Y esto es todo, esto es Poderes Malditos, no tiene más, ¿vale? Es un juego que, a mi parecer, o para mí, me ha gustado mucho. Es un juego que he devorado, se lo he leído en un día porque me encantó. Llevaba tiempo buscando un juego de superhéroes que me gustara tanto para poder, ya que es un género que me gusta, poder dirigir partidas de superhéroes y que me sintiera cómodo con el sistema. Y este es lo que yo creo que lo ha conseguido, ¿vale? Yo os recomiendo Poderes Malditos. Además es un juego que no es muy caro. Si no tenéis siempre la opción de la versión digital, ¿vale? Que son 8 euros, como ya os he dicho. Y del que podréis ver más contenido en el canal. Ya os digo, el sábado a las 2 del mediodía vamos a hacer una creación de personaje en directo, Curino y yo, para una posterior partida, que será entre 2 o 3 semanas más tarde. No sabemos aún el día exacto, pero bueno, vamos a tener una partida en el canal y esa creación de personaje más detallada, ¿vale? Y esto es todo lo que os tengo que contar hoy de Poderes Malditos, ahora sí. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya servido un poco para conocer este juego y si os ha llamado la atención, lo dicho, echarle un ojo en la página de No Solo Roll a ese avance y si no, pues si os ha gustado lo suficiente como para comprarlo, adelante, yo os invito a ello porque es una compra asegurada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.